No sé si estés consciente de lo que estás haciendo, Roche. No sé. No sé cómo esté tu conciencia en este momento. Mi conciencia está blanca, pura, y la verdad cada vez está asombrando de lo consciente que estoy siendo. ¿De verdad? Sí, ¿Estás imagínate. siendo consciente? No en todo el tiempo. A veces sí, a veces no. Trato de ser consciente, la verdad, la mayor parte del tiempo. Yo creo que todos tratamos de ser conscientes, yo creo. ¿Crees? Yo creo que todos tratamos de ser conscientes, aunque muchos a lo mejor, ¿Conscientemente tratas de ser consciente? quién No sé, sabe. yo creo que los que padecemos ansiedad y sobrepensamos tanto, Ajá. a veces somos exageradamente conscientes de todo. Y también cuando haces el entrenamiento de atención plena, Ajá. mindfulness, que ya va esa palabra, ¿no? Los Pero hemos mencionado como lo en todos hemos los mencionado capítulos porque mucho. es importante. Váyanse a los capítulos anteriores. Si vas a los capítulos anteriores, seguro sabrás de qué estamos hablando. Meditación capítulo 2. Entonces, sí creo que a veces abusamos de querer estar tan conscientes de todo. Y quienes somos controladores, creo que lo vivimos. Yo lo vivo. O sea, a veces, y lo platico con mi psicóloga, así de, es que soy demasiado consciente a veces de todo, ¿sabes? Quiero, y ahorita vamos a ir con las definiciones y todo esto, pero me pasa, a mí me pasa eso, que a veces creo que es como demasiado porque a veces el ser tan consciente te impide apreciar. ¿Crees que esté peleada una cosa con la otra? Yo considero que si eres consciente, aprecias más. Pero también puedes llegar a juzgar, ¿Por qué juzgarías siendo consciente? porque te estás dando cuenta de. Y ahorita vamos con la definición para que ahora sí como que entendamos el hilo de todo esto. ¿Cuál es la definición de la conciencia? Y que también hay que mencionar que la conciencia o conciencia es el tema de hoy, ¿no? Claro. Y la Por definición de cierto. conciencia, hay varias definiciones. Depende de la perspectiva que uno le quiera dar a conciencia. Entre las definiciones que me gustan es conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Hay otra definición que también dice similar, conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. También está el sentido moral o ético propios de una persona, ¿no? O la facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Entonces, conocimiento del bien y del mal, hay muchas definiciones, pero en general, y la parte que me gusta es el conocimiento responsable y personal de nosotros, ¿no? De nuestra propia existencia, de los estados y de nuestros actos. Esa parte me gusta. Ya, fíjate que yo quería iniciar el podcast hablando de que nos estamos metiendo en camisa de once varas al hablar de conciencia porque hay obras literarias completas de conciencia. Hay estudios en diferentes ciencias en donde se aborda la Claro, conciencia, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista clínico, clínico, psicológico, psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, exactamente, pues sí está como, político. Dependiendo de la perspectiva que uno le quiera dar al concepto de conciencia, efectivamente, es la información que uno puede obtener. Y como tú dices, hay varios autores, hay mucha información referente a. sí. Y bueno, es complejo y lo que me llama la atención es que también es una palabra tan usada a cual más escuchamos en cualquier frase, es que no eres consciente de eso, o no fue consciente, o hablamos de conciencia a veces sin profundizar tanto, ¿no? Entonces, por eso hicimos, creo que el Tienes tema. toda la razón en esa parte, de que a veces uno habla de conciencia sin profundizar o sin realmente darle el valor a la palabra conciencia, ¿no? Y confundiendo tal vez un poco el término, pienso. ¿En qué sentido Porque no es lo confundiríamos? mismo ser consciente, o sea, tú dices, es que no fue consciente, no sé, hablar de conocimiento. Tú estás consciente de que es un auto lo que estás viendo. Ajá. No, es un mal ejemplo. No sé qué ejemplo poner.
mm, no es lo mismo verlo, entenderlo, al saber qué es lo que está sucediendo, Ujú. a comprenderlo. Es algo así como no es lo mismo que mirar y observar, Claro, sí, sí entendí como que esa escuchar parte del ejemplo, ¿no? ajá, yo a eso me refiero. No sé si se comprende, si me estoy explicando Sí, correctamente. sí, sí te entendí en el sentido de que ser conscientes de va más allá de nada más, por ejemplo, como tú mencionas ahorita, un coche. A lo mejor Observar. tú lo viste o tú lo leíste, tú lo viste, pero es diferente a cuando ya empiezas como que experimentar el coche, cuando empiezas a ser como que a adquirir más información del coche y empiezas a tomar como que más conciencia de lo que puede ser el coche en este caso, ¿no? Más Ujú. o menos, igual Sí, y no sí, tan buen ejemplo, igual sí, no sé y si sí, estamos con el mejor ejemplo, pero más o menos a eso nos referimos, ¿no? sí. Entonces, eso es lo que hace atractivo el tema y todo lo que se va desprendiendo de la conciencia, porque justamente se va a relacionar con los temas que traemos de autoconocimiento, Que ¿no? fue el podcast pasado, que Así es. decíamos, ok, ya nos autoconocemos, entre comillas, ¿no? Ujú. Y digo entre comillas porque a veces es complicado autoconocernos al 100% o estamos en ese proceso de autoconocimiento. Y ahora hay que ser conscientes de, por ejemplo, de nuestras emociones, conscientes de nuestras habilidades, conscientes de nuestros efectos, conscientes de todas estas características, ¿no? Que van de la mano con el autoconocimiento para nosotros poder, ya sea transformarlos y para nosotros poder llevar a cabo otros procesos para llevar una vida más plena, ¿no? O sea, al final de cuentas, Me gusta esa parte es que me estoy riendo porque digo al Sí, final de cuentas. ya sé, ya sé. Pero me gusta eso de que hacia dónde va todo esto es hacia tener mejor calidad de vida, ¿no? Un Ajá, bienestar exactamente, mental tal un vez. bienestar mental, siendo conscientes de lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Es Ujú, más como que en ese sentido. ujú, sí, sí. Y me gustaría también como que continuar con el tema en el sentido que hay diferentes tipos de conciencia, ¿no? Así como la perspectiva que uno le quiera dar a conciencia, hay diferentes tipos de conciencia. Está la conciencia individual, la conciencia social, la emocional, la temporal, la psicológica y la moral. La individual es la que tiene cada persona de sí misma en un contexto particular. Mediante ella podemos determinar lo que es bueno y malo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, esta conciencia, que es la que estamos hablando, es la que nos permite conocer. Y es la que estamos nosotros también como que más interesados en los temas que hemos mencionado en podcast pasados. Es la conciencia personal, la que nos permite y nos ayuda a conocernos nosotros mismos. Está la conciencia social, que es cuando nosotros definimos sobre lo mejor o lo peor de una sociedad, ¿no? O sea, nos permite conocer a los demás y a la sociedad. Podemos reconocer los problemas y las necesidades que tienen las personas dentro de la sociedad. La conciencia emocional ya es más de, ok, tener conciencia de las propias emociones, nombrar estas emociones y comprender las emociones también. O sea, es una conciencia emocional, a ver, tengo esta emoción, la comprendo, la etiqueto, bueno, Y esa parte se relaciona, perdón que te claro, interrumpa, pero se relaciona con... el mindfulness. Sí, Yo también lo pensé. sí, totalmente. Es lo que se hace mediante el ejercicio o la técnica de atención plena o mindfulness, que es lo mismo. Así es. Entonces, ahí tú observas tus emociones, tus pensamientos y tus sensaciones y les das esa atención, eres consciente de Eres ellas consciente de ellas. y no las sostienes ni las sueltas, simplemente se va naturalmente el pensamiento, la Así emoción o es. la sensación. Entonces, sí se relaciona mucho con la meditación, incluso si no es de atención plena, ¿eh? Porque también puedes hacer una meditación solamente para ser consciente de algo, Claro, claro, de una claro. emoción, por ejemplo. Ujú. Existe también la conciencia temporal, que es la conciencia que tenemos sobre el transcurrir del tiempo. Quiere decir que somos continuamente conscientes de que pues en el pasado pues ya dejó de existir y que en el futuro todavía no existe. Entonces es más que nada ser conscientes de vivir el presente,
¿no? También eso se relaciona con meditación. Exactamente. Sí. Existe la conciencia psicológica, que es la capacidad de examinarnos a nosotros mismos y de hacer una introspección sobre nuestra situación en el mundo y que va muy de la mano con una conciencia individual, ¿no? Ok, eso está más difícil. Claro. Porque ya son muchos aspectos a analizar, ¿no? Sí, porque está relacionada con la capacidad de ver las relaciones entre los pensamientos, los sentimientos y las acciones con la finalidad de aprender los significados y las causas de las experiencias y comportamientos. Sí, o sea, ya es más complicado, exactamente. Uh-huh. Y existe la conciencia moral, que es lo que mucha gente también puede llegar a conocer como lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando tú rompes unas reglas, cuando tú estás pensando que eso es correcto o lo incorrecto, es acerca de la conciencia moral, como Pepe Grillo, ¿no? En Pinocho. Oh, ya, esa está buena. Ok, me gusta. Esos son, pues, los tipos de conciencia. Ok, muy bien. Pues yo te traigo una frase que a mí me gusta mucho. A ver. Y es, una vez consciente, no puedes ser indiferente. Ah, eso me gusta. ¿Y te acuerdas Es de mis frases cuando favoritas. hablamos, no me acuerdo si en el primer podcast, bueno, en el primer capítulo o en el segundo capítulo, no recuerdo muy bien, cuando decíamos que hay que ser conscientes de las acciones que realizamos, porque una vez conscientes ya no hay marcha atrás. Así es. Bueno, Y que, eso es. y que Exacto. mucha gente, es como la frase, por eso me recordó como que ese capítulo, Ok. porque me acordé que ya si mucha gente es consciente de las cosas, no estaría haciendo tantas tonterías. Algo así lo mencionamos. Oh, ya. O harían tonterías conscientemente. Yo me acuerdo que esa parte lo dijimos en algún Ya. capítulo de este podcast, bueno, del podcast de mi terapia personal. Y ahorita que lo mencionaste me recordó Ajá. a esta parte, ¿no? De que una vez consciente ya, Sí, ya no hay marcha ya no hay atrás, marcha ¿no? atrás. Sí, es cierto, ¿no? Y es duro también cuando eres consciente de algo o te cae el 20, también esa es una de las frases que utilizamos comúnmente. Ay, Y me cayó creo el que 20. el ejemplo que querías tú mencionar del coche era más como que te cae el 20, ¿no? Ujú, O sea, así lo sí, interpreté sí, yo. sí, O sea, sí. como que tú puedes tener un coche así y luego cuando haces conciencia de el coche y te cae el 20 de todo y así es como que, Ándale, el algo en coche. Ya ti, no es sí, como que el con... coche, es el coche, ¿sabes? Sí, Algo así me interpreté tu ejemplo. Ahorita que mencionaste te cae el 20 ajá, sí, te cae el 20. Y ya no hay marcha atrás. y ya no hay marcha atrás. ¿De qué te ha caído el 20 recientemente? Me ha caído el 20 recientemente. Fíjate que hoy se me cayó un billete de 20 pesos. Casual, literal, Ajá. literal. Compré unos bolovanes afuera del trabajo, Ujú. iba para la oficina y se me cayó un billete de 20, pero no me di cuenta. Llegué a la Ok. oficina y llega esta persona que apoya en el aseo, ¿no? Ujú. Y llega y me dice, disculpe, creo que se le cayó este billete de 20. Y dije, muchas gracias. Y el dinero regresa a mí multiplicado. Ok. El dinero regresó a mí y ya lo guardé en mi cartera, ¿no? Pero me cayó el 20. No juegues, Roche. Bye. No, pero, o sea, ahorita que dijiste eso fue lo primero que se vino a la mente. No, a Porque fue ver, un billete de 20 piénsalo un real. poco más, piénsalo un poco más. ¿De qué te has hecho consciente Ajá. recientemente? O cómo has trabajado esa conciencia recientemente. Ahorita vino a la mente otro ejemplo que ya mencioné en el podcast, A ver. en el podcast de restauración. Ok. Cuando tengo algún sentimiento o alguna emoción, lo que hago es tratar de gestionarlo, ¿no? El tiempo en que yo gestiono una emoción varía dependiendo de si estoy trabajando, si estoy en la oficina, bueno, trabajando en la oficina es casi lo mismo, ¿no? Pero varía de lo que esté haciendo. Por ejemplo, mencioné en un capítulo antepasado que yo estaba triste y hasta que llegué a la casa gestioné la emoción, pero antes de gestionar la emoción, bueno, durante la gestión, ahora sí, en la forma en que gestioné la emoción era saber, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Porque yo pensaba que era enojo, luego resultó que era tristeza. Ok, ¿cuál es la raíz de la tristeza? No, bueno, ya empecé, bueno, fíjate que no sé si te pasa, pero a mí sí me pasa. No muchas, bueno, no es que no muchas, no siempre, pero frecuentemente. Cuando tú le preguntas a tu cuerpo o a ti mismo qué pasa, qué sientes, qué tienes, tu cuerpo te responde o tu propia mente te responde, como que si tú supieras las respuestas de lo que realmente estás sintiendo, pero Ok. uno luego no quiere aceptar Ajá. que pues está sintiendo algo. No sé Ujú. Sí, si sí. luego vaya
a entender. Entonces, cuando yo le pregunté a mi cuerpo a ver cuál era la raíz de esa tristeza, rápidamente me mostró dos imágenes, ¿no? Uno es el fallecimiento de una tía y otro después fallecimiento de otra tía. O sea, que en la misma semana de septiembre, bueno, porque fue esta emoción fue cuando mencionó el 4 de septiembre, que el 2 de septiembre cumpleaños una tía y el 4 de septiembre cumpleaños una prima, pero su mamá, pues es mi tía, ¿no? Bueno, bye. El chiste es de que gestioné la emoción de esa manera y identifiqué la emoción y ya supe una vez identificada, tomé conciencia y ahora sí, tengo raíz, o sea, conocí la raíz y vamos a trabajar la raíz. Así es como, esto es como que el ejemplo que te quería mencionar, ¿no? Las emociones como tal, las estoy gestionando de esa manera, como que tomo conciencia, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué emoción tengo? La etiqueto, o sea, ok, ya sé qué emoción es, busco la raíz de esta emoción y con base a eso ya empiezo a trabajar. Es como que ahorita estoy tomando conciencia en ese tipo. O sea, esos son como que mis ejemplos que ahorita te puedo dar, porque son los que ahorita en mi mente están frecuentemente siendo conscientes y revoloteando. No sé, tú como por ejemplo, ¿de qué eres consciente últimamente o de qué te ha caído el 20? Yo, por ejemplo, recientemente, creo que en una conversación con mi mamá, me hice un poco más consciente, o no sé si 100%, pero bueno, más consciente de situaciones de casa de las cuales yo no tenía conocimiento y de repente me cae el 20 de la figura que es como el rol más bien, el rol de hija que he tenido en casa y cómo de repente no, en el día a día, todas las actividades, el ir al trabajo, te vas perdiendo, ¿no? No estás enfocado a darle la atención o algo que le está pasando a un familiar, ¿no? O con alguien con quien vives. Entonces, creo que eso me pasó recientemente, ¿no? El darme cuenta de cosas personales que no voy a mencionar en el podcast, pero sí que digo, ok, me estoy haciendo consciente de esa parte, ¿no? De lo que está viviendo mi mamá o de lo que estuvo viviendo y que yo no estaba siendo consciente. Eso creo que es de lo más reciente. Y de hecho, ahora, Y es fuerte. sí es muy fuerte. Hace unos minutos te comenté de una situación y ahí también fue como de, ok, tal vez estoy perdonando. Ay, ya, y yo, ¿cuál Ajá. situación? No seas mentiroso, pero ya me acordé. No, jamás, yo mentiras no digo. No, pero ya me Ajá, acordé ya, sí, no, o cierto. sea, y esa es la forma en la que también te das cuenta o eres Claro, consciente claro. de algo cuando lo dialogas, Y ¿no? ahorita que dijiste, perdón por interrumpirte, ahorita que dijiste que platicamos hace ratito de esta parte de la conciencia, bueno, de esto que te pasó, ¿no? Que ya eres más consciente, me acordé que también creo que no estamos siendo tan conscientes al hacer este podcast. Sí, no, de repente te pierdes entre simplemente estamos grabando, estamos conversando, Claro. estamos grabando. Sin embargo, no somos tan conscientes del alcance que puede llegar a tener, Exacto, esa era la palabra que ¿no? quería llegar. Y que en algún momento tal vez nos caiga el 20, como hace rato que me comentaste de una persona. Por eso, o sea, ahorita fue Ok, como por que eso. sí, ahorita por eso lo quería como comentar. Ajá, ¿no? De que seguramente después de escucharte y de De escucharme, escucharnos. de escucharnos, otras personas actuarán de manera distinta cuando nos vean. Sí, Y seremos conscientes hasta el momento en el que suceda, tal vez. claro, claro. Ajá. Si alguien te saluda de manera efusiva o con más cercanía, sin conocerla tanto, probablemente de ahí venga ese saludo con no sé, con esa energía, ¿no? Claro. Diferente. Ay. Ok, perdón. Teníamos que reírnos un poco, a ver. Y regresando al tema. Fíjate, ¿de qué te sirve Ajá. ser consciente? Yo traía esa pregunta para ti. Pero ya la respondiste, pero bueno, ok, va de nuevo. O sea, ¿tú de qué te sirve? ¿De qué me sirve ser consciente? Claro.
Ya lo dijimos. Claro, y me sirve mucho para llevar una vida más plena, una vida más feliz, una vida donde podamos reconocer y aceptarnos para que nosotros podamos trabajar en ello, ¿no? O sea, para mí eso es lo que me sirve ser conscientes. Te soy honesto, no todo el tiempo soy consciente. A veces no soy ni consciente de lo que hablo, simplemente mi mente y mi boca hablan. Sí. Y luego tomo conciencia y digo, ay, dije algo que no debería de decir. Es cuando me cae el 20. Ya. Fíjate que yo creo que en mi caso, sí ser mejor cada día, idealmente, pero creo que también, por ejemplo, en hábitos, ¿no? Cuando eres consciente de que el refresco no es bueno, cuando eres consciente de estas cosas que sabes, que ya entendiste, que ya lo ves desde otro punto de vista, ya te diste cuenta de, y los cambias voluntariamente. Uh-huh. Y bueno, esa es la utilidad de la conciencia. Esa es la utilidad de la conciencia, ¿no? 100% de acuerdo, y es a lo que yo trabajo en ella. O sea, trato de ser consciente de lo que me esté pasando para que nosotros podamos trabajarlo de la mejor manera. Porque dependiendo, y como lo comentamos en podcasts pasados, bueno, digo podcast, pero son capítulos pasados. Uh-huh. Pero como lo comentamos en capítulos pasados, de acuerdo a la situación que uno tenga, por ejemplo, es la restauración que uno podría tener. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que me está pasando siendo conscientes de ellos, ¿no? Y es por eso que es un tema, este tema de conciencia, y como todos los temas que estamos trabajando, se relacionan entre ellos para nosotros poder llegar a tener una vida más feliz, una vida más plena, una vida donde viviremos de la mejor manera, ¿no? Porque nos autoconocemos. Uh-huh. Y porque somos conscientes de ello. Sí, nos ayuda a ese autoconocimiento, a trabajar el autoconocimiento, y también en ser más empáticos tal vez con nosotros. Claro. Uh-huh. Compasivos. Sí, y creo que esa es la utilidad, ¿no? De eso nos sirve. 100%. ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar esa conciencia? ¿Qué herramientas crees que podemos utilizar? Ya no hablemos de meditación, por favor. No es cierto. Con la meditación. Con la meditación, punto. Con mindfulness, ¿no? O sea, sí, hay ¿de qué otra forma podrías, que no sea la meditación, de qué otra forma trabajas la conciencia? ¿O qué le dirías a alguien para que trabaje esa conciencia en sí mismo y en su entorno y en su trabajo y en todo? Lo primero que pensé ahorita que mencionas algo es de que hay veces donde nosotros, es que pensé mucho en la conciencia moral, cuando estás haciendo lo correcto y cuando estás haciendo, entre comillas, lo no correcto, que te definen ciertas reglas creadas por alguien. Uh-huh. República, Estado, algo que no sé quién más creó, como que estas formas de ser correcto y formas de ser incorrecto, ¿no? Pero lo primero que pensé fue eso. Y te lo menciono porque si yo hablo de tomar conciencia en un trabajo, por ejemplo, a lo mejor sea más consciente del, ok, yo tengo este cargo, tengo estas funciones, hay un reglamento que tengo que cumplir, sé que eso está bien, sé que eso está mal. Y ahí a lo mejor sería, si yo quiero ser consciente de, sería como que, ok, analizar la situación, ver qué tengo que hacer. Ver qué tengo que hacer me refiero a las responsabilidades, quién depende de mí, hasta qué alcance tengo que llegar. O sea, yo creo que depende también mucho del ambiente del ambiente que uno quiera ser consciente. Si yo hablo más como algo personal, como tal, de cómo yo puedo ser consciente de mis emociones, ya hablamos que aparte de la meditación, aparte del mindfulness, están también estos diarios de journaling, o también está como una tablita que es donde tú donde tú anotas más bien todas las emociones al momento que te estén pasando. No las tienes que dejar como que en el journaling, que luego en el día, al final del día tú puedes escribir, sí, ya no te acuerdas. Esta tabla es en el momento que te estés, como casi un cuadernito que tengas. Y en el momento que esté pasando esta emoción, ahí es donde tienes que empezar a escribir, ok, me siento así, ¿qué me hizo sentir esto? Tal. ¿Qué pasaría si, así como que hay como que preguntas muy en específico donde tú puedas trabajar como tal, estas emociones, y llegues a ser consciente de ellos. Otro ejemplo que podemos realizar también es autoanalizarnos, ¿no? Yo creo que va mucho con meditación y con mindfulness, pero no es como tanto de meditación o mindfulness, sino en la mera situación, analizarla
desde varias perspectivas, ¿no? Y con eso uno puede llegar a ser consciente de, ok, si puedo tomar esta decisión, puedo tomar esta otra decisión, esto va a afectar a estas personas, esto va a ser lo mejor, ¿no? O sea, como que yo creo que van muy de la mano todas las técnicas, porque sí, y van muy de la mano más con el mindfulness que con otras, porque pues creo que es una gran herramienta. Y no sé como qué otras podríamos Fíjate ocupar. que ahorita que me estabas comentando, vino a mi mente estas agendas que se hicieron ahora muy de moda, en donde tienen temáticas, ¿no? Claro. Y especialmente pensé en la de finanzas, en la agenda de financiera Ajá, o sí, no sí, sé, sí. en donde tú vas anotando diariamente tus gastos Claro. y de verdad, o sea, si compraste un chicle, lo Sí, vas a lo anotar. notas, claro. Entonces, eso te hace ser más consciente en el día a día de tus finanzas y eso Claro. te puede ayudar demasiado. Imagínate qué tanto podría ayudarte el que seas consciente de cuánto estás gastando, de cuánto estás ganando mediante estas herramientas que te menciono. Puede ser una agenda o puede ser simplemente una libreta en donde tú escribes, ¿no? O el celular. Yo Un ocupo eso celular, en el celular. claro. Hay como aplicaciones donde si gasto el chicle, ahí pongo cuánto, o sea, qué gasté en el día, ¿no? Y en qué lo Sí. gasté en el chicle y ya me hace un balance. O sea, al fin ya me evito yo de sumar, ya el celular lo hace. Pero sí, soy consciente ya con eso de lo que estoy gastando y de lo que estoy, entre comillas, ganando y cómo yo puedo mejorar mi situación, ¿no? Claro. Ahora, ¿crees que haya personas en este mundo que no quieran ser conscientes? ¿Y por qué? Ay, qué fuerte, y te voy a contestar algo que quería yo comentarte desde el podcast pasado. A ver. Mi terapia personal, al final de cuentas, es eso, una terapia, y lo hemos hablado en todos los capítulos. Sí. Y en casi todos los capítulos hablo de un tema muy importante que sufrí yo, que es la Gran Depresión. Y que en este capítulo lo voy a mencionar porque sí, Porque sí. porque yo quiero y porque es mi terapia, ¿no? Y además, porque la Gran Depresión vino del despertar de conciencia y que es, para mí, va relacionado con lo que tú me estás diciendo, de que si hay personas que quieren no ser conscientes de lo que pasa alrededor, yo considero que inclusive las personas que sienten que son conscientes, hasta que no sufran este despertar de conciencia o estos cambios de paradigmas Más fuerte, ¿no? Como más fuertes, ¿con más impacto te refieres? ¿O a qué te refieres? Mira, ¿O más profundo? lo que pasa es que yo antes, a lo mejor, ahora sí, ser conciencia también va muy de la mano con las creencias. Y ahí va como que mi parte de dejar de, o sea, ese despertar de conciencia, porque lo que yo creía que era correcto, de acuerdo a la conciencia moral también, ¿no? Y de lo que te pintan, por ejemplo, en la sociedad, resulta que no era correcto. Resulta que lo que tú pensabas, que tú vivías en un mundo que te hicieron pensar que era lo mejor, así, resulta que no era lo mejor. Esos cambios de paradigmas o estos cambios de creencias hicieron como que este despertar de conciencia. Y para mí el despertar de conciencia fue eso, ¿no? Como que darme cuenta que me cayó el 20 de que ya no, de que vivimos en un mundo, por ejemplo, ay, ¿cómo te explico sin que se escuche muy loco? Porque a lo mejor pueden decir, este está loco. No. Pero No, bueno, o sea. a ver, mira. Yo creía, por ejemplo, o en su momento, yo no creía en extraterrestres. Es un decir. Bueno, no es un decir, en eso. Este mundo en el 2020, lo que a mí me hizo como que esta creencia de cambio de paradigma es que empecé a creer ya en los extraterrestres, en estos seres que habitan y que existen en el mundo universo, ¿no? Y que inclusive viven con nosotros. Dos, que estamos controlados por la sociedad, por una élite, por ejemplo, ¿no? Por una élite que antes yo pensaba que no, que todo normal, la sociedad así, y que de repente el darme cuenta que muchas de las actividades, de todo, estamos controlados por la élite y lo que ellos piensen y lo que ellos quieran, pues al final de cuentas es lo que nos perjudica a nosotros. 3, de que la comida, en cuestión de comida, cuando yo empecé a meditar,
por ejemplo, en la meditación me decían que lo más correcto, los guías espirituales, y mis guías espirituales eran mis guías internos, me decían que uno tenía que ser vegetariano. Los guías me dijeron que tenía que ser vegetariano porque cuando tú comes carne, cuando tú comes carne, comes carne muerta, comes un ser muerto, no carne, comes un ser muerto y estás comiendo, o sea, te estás tragando algo muerto y es de lo que te estás alimentando. Ellos me decían que eso no era correcto y cuando yo, por ejemplo, hablaba de ser vegetariano, pues todos me decían que qué raro, ¿no? O sea, bueno, qué raro en el sentido como que, pues fúchila, ¿no? Porque eres vegetariano, si... Todavía me acuerdo que una tía, mi tía me dijo, Dios creó a los animales para que nos los comiéramos, ¿no? O sea, estás tú loco por querer ser vegetariano, ¿no? Y yo decía, no, yo no estoy loco, ¿no? Simplemente sé que es lo correcto. Pero sé que es lo correcto porque ya cambié mi paradigma, porque ya desperté esta conciencia, ¿sabes? O sea, es algo difícil de explicar, pero es algo que yo sentí en muchas creencias de mi vida. Ya son 32 minutos. Bueno, este despertar de conciencia, de cambiar de paradigmas, eso me hizo darme cuenta de que este mundo no es el mundo que yo creí, es un mundo lleno de violencia, lleno de mucho tráfico, lleno de bastantes cosas feas y negativas, y que para qué vivir en un mundo lleno de negativos y cuando tú quieres hacer algo bueno, no se ve reflejado y seguirá siendo así, o sea, muy mal, muy, muy mal. Por eso llegué como que a ese pensamiento de que pues para qué existo, ¿no? Si realmente no puedo yo cambiar el mundo. Y más que no es que yo quiera cambiar el mundo, simplemente el darme cuenta de que el mundo está tan podrido. Que no tiene solución. Y que no tenía solución en su momento, pues sí, eso fue lo que me hizo llevar a una tristeza muy profunda. Que la meditación fue lo que me salvó y la meditación fue lo que me dio muchas herramientas. Bueno, la meditación es una herramienta, pero la meditación me dio muchos conocimientos y esa forma de llevar mejor mi vida, ¿no? Porque era como que me dijeron, ok, está así, pero tú puedes ser así, o sea, tú puedes ser más compasivo, te pueden quitar lo material y tú puedes hacer las cosas que te hagan vibrar, o sea, como que me empezó a dar, yo solamente escuchaba música y música de alta vibración, ¿no? Porque, o sea, hice yo muchas cosas porque lo que me decían mi yo interno era lo que yo hacía porque me decían que era lo correcto y era lo que hice y fue lo que a mí me ayudó mucho en esta gran depresión por este despertar de conciencia. Y perdón por sacarme y perdón por decirlo, pero es que bueno, ¿no? Pero el detalle aquí es eso. Yo pensaba que yo era consciente del mundo en el que vivía, pero no. Y era lo que yo te quería comentar, ¿no? Que a veces muchas personas pensamos que somos conscientes de algo y uno dice, yo soy consciente de, pero realmente somos conscientes, realmente a lo mejor somos conscientes de una parte de todo lo que conocemos. Eso era lo que yo quería llegar. Hay niveles de conciencia, supongo, ¿no? Yo considero que sí hay niveles de conciencia, pero desconozco. Ajá. Sí, yo creo que hay niveles de conciencia. O sea, eres un poco más consciente o menos consciente. O sea, hay una escala, pues, yo pienso, de cierto tema, obviamente, seguramente vas a avanzar en la conciencia de algo. Y principalmente en el tema de nosotros como seres enfrentando al mundo, o bueno, en un entorno, ¿no? Entonces eres consciente en un porcentaje, pero no al 100%. Y seguramente si viajas, claro, y seguramente si haces una carrera en, no sé, en medicina o en psicología o en psiquiatría o algo muy específico, seguramente tendrás otro nivel de conciencia. Y si eres antropólogo, sociólogo, tendrás otra conciencia. Entonces sí creo que puedes llevar a niveles esto. Y hemos escuchado de esa conciencia, como, bueno, no sé si tú lo has escuchado o leído por ahí, de la conciencia, de cómo se expande la conciencia cuando morimos, ¿no? Sí, sí lo he escuchado. Entonces eso me parecería de lo más interesante, de cómo es que esa conciencia se abre o se expande, pero pues ya nos estamos metiendo en otros temas. Sí, porque también, ¿sabes? A mí no me gusta mucho caer en el tema de ideologías, sinceramente, porque finalmente es eso, ideas.
O sea, y es una construcción que haces e hiciste a partir de algo. Pero eso no quiere decir que tengas toda la razón, Exacto. ¿no? Entonces es tema como que delicado. Yo creo que con lo que nos quedamos con este podcast, que ya nos pasamos el tiempo, pero bueno, Sí. es nuestro podcast, nos vale. Entonces, pues invitar a la gente que nos escucha a que investiguen, busquen información, yo también lo haré. Y vamos a adentrarnos un poco más en el tema de la conciencia. Y más adelante lo podemos ver en otro podcast. Podemos tener un invitado o invitados y invitades, o lo que sea. Y profundizar en el tema de la conciencia porque es un tema padre. Y muy complejo. Complejo. Muy complejo. Lo como dijimos tú lo desde el dijiste, inicio. sí. Es que nos metimos en un tema complejo. Pero creo que está interesante, está padre. Y creo que, te digo, lo podemos volver a abordar más adelante. Me gusta. ¿Cómo ves? Me gusta seguir hablando de mi De mi gran depresión. Sale. Pues gracias por escucharnos. No, gracias a ti, Luz. Gracias a todas, todos y todes. Chao. Bye. Bye.